Así concluye esta conferencia mañanera con respuestas sobre más respuestas sobre la estrategia de seguridad y en efecto muchos otros temas muy importantes, temas que pusimos sobre la mesa, que ponen sobre la mesa los corresponsales de La Fuente, por supuesto, una situación verdaderamente interesante lo que ocurre ahí en esta conferencia mañanera. Mire, la primera pregunta es muy importante. Le preguntan al presidente López Obrador cuántas empresas han cerrado por la inseguridad y cuál es el impacto económico de la violencia. El presidente dice que no hay una información específica al respecto, pero que tampoco hay una alarma porque se esté afectando a empresas y comercios. Dice que en el caso del transporte, desde luego, pues hay ilícitos que se cometen en el traslado de mercancías en las carreteras. Y para esto le dio la palabra al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para dar más detalles. Pero en la realidad dice que dentro de ese sector privado, ese sector de inversiones, no hay una alarma específica al respecto. Y bueno, como le comentábamos desde muy temprano, varios gobernadores enojados, encabronados es la palabra, respondieron al informe de seguridad que dio a conocer ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal vez el más encabronado no era Diego Sinue, sino Javier Corral. Y mire, Diego Sinue simplemente responde, pues sí, o sea, Diego Sinue, el gobernador de Guanajuato, lo único que dice es así, casi a mí me da la impresión que lo responde así, que responde diciendo, a mí me vale madres, ¿no? O sea, porque Diego Sinue dice, sí, en efecto, nosotros no vamos a las reuniones de seguridad con el gabinete. Así se queda, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué pedo, no? Pero el que siento más enojado al respecto es a un Javier Corral. Javier Corral que se enoja con muchas personas. Ya sabe que a él le gusta jugar tenis. Y si de pronto lo interrumpen en sus juegos de tenis, pues bueno, se enoja, hace que sus guaruras ataquen a reporteros que le toman fotos, que les borren sus fotos, ¿no? Mientras está jugando tenis. Yo me imagino que don Javier Corral estaba jugando tenis cuando le llegó la noticia de que pues hablaron sobre la estrategia de seguridad a nivel federal y su estado salió pues como uno de los más conflictivos, ¿no? En materia de seguridad, uno de los que más enfrentan homicidios. Y bueno, pues ayer salió a decir, sí, pues yo lo que digo es que por mucho madrugar se amanece más temprano. Así dijo, ¿no? Que no por mucho madrugar se amanece más temprano y que parece que con López Obrador, eso es lo que dice Javier Corral, entre más madrugan, mal nos va, ¿no? Pero bueno, pues el presidente dijo que los respeta mucho a estos gobernadores y le responde al mismo Corral que temprano se reparten esos pedacitos de suerte. A lo mejor por eso no tiene suerte, no sé si en el tenis gane Javier Corral, no sé si se quede con el set cuando juega tenis, porque le encanta jugar tenis a Javier Corral. En lo que sí sé que no está ganando Javier Corral, en definitiva, es en su estrategia de seguridad. Y en lo que está pasando ahí en Chihuahua. Ahí no está ganando, ¿eh? Entonces, híjole, como que no se le está repartiendo ese pedacito de suerte a Javier Corral. Bueno, Nuri Fernández de la Caracola le planteó al presidente López Obrador que en el Plan Nacional de Desarrollo hay un punto sobre la construcción de la paz, un consejo en el que pues participen distintos sectores de la sociedad y también organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Esto a colación de lo que ocurre con Genaro García Luna, pues evidentemente había involucramientos internacionales. Da a conocer que con la iniciativa Mérida, esto lo dice Nuri Fernández, con la iniciativa Mérida, pues se le dieron muchos millones de dólares al gobierno mexicano, pero que recibe, en todo caso, Genaro García Luna, y pues ahora con estas acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con estas declaraciones del Departamento de Justicia, bueno, estas investigaciones, se da a conocer que se tiene, pues se tienen indicios de que Genaro García Luna pudo haber recibido millones de dólares por parte de un cártel, ¿no? Del cártel de Sinaloa. El presidente dice que sí, en efecto, ¿no? Que esto es parte del Plan Nacional de Desarrollo y pide que exista pues una amplia participación ciudadana en todo caso, ¿no?
Por otra parte, se le plantea al Gabinete de Seguridad una situación muy interesante, muy interesante. Se dan a conocer en efecto ayer el número de homicidios en todo México y en efecto pues podríamos pensar en todo caso que hay algún tipo de contubernio entre autoridades con el crimen organizado. Eso es lo que plantea la reportera y es algo que también ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez. Es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel, pues que esto se acabó, pero que en efecto pues se acabó en el gobierno federal, pero hay que enfrentarlo de alguna otra forma. Perdón, don David, ahí estábamos buscando una conexión. Pero bueno, lo que pasa aquí con todo esto es esto. La problemática de todo esto es que hay gobiernos estatales en los que efectivamente pues no ha llegado esta idea de adiós a la corrupción, acabemos con la corrupción. Eso no es todavía su idea. Y existe el planteamiento de que en efecto hay autoridades en contubernio con el crimen organizado. En este caso, pues de lo que se habla son mandos policíacos, mandos que en su momento tuvieron ciertas problemáticas. La reportera quiere hacer una relación entre estos mandos policíacos corruptos con el número de homicidios en varios estados de la República Mexicana. Para esto, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aclaró que van a estar informando, ¿no?, sobre esta relación, que sí lo tienen contemplado dar a conocer esta relación, así que vamos a estar muy pendientes. Y la misma reportera le planteó al presidente López Obrador que ayer el diputado Mario Delgado, de Morena, vinculó directamente a Felipe Calderón con Genaro García Luna para preguntarle al presidente López Obrador si van a haber investigaciones por parte del gobierno federal, y ahí le dice, ¿o qué? ¿Van a dejar al gobierno de los Estados Unidos hacer toda la chamba? El presidente explica que él ya lo había dejado muy claro desde el principio, ¿no? Nosotros vamos a cooperar, pero si nosotros empezamos con investigaciones, se va a pensar que es una persecución política, que esto tiene un propósito político. Y fíjese cómo son las cosas. La captura, el arresto del panista Genaro García Luna, del superpolicía de Felipe Calderón. Las acusaciones vienen de los Estados Unidos y con eso le cierran la boca al PAN. Con eso le cierran la boca a los conservadores. Con eso le cierran la boca a la oposición. Miren, si de pronto hubiera una investigación en México y le sacaran acusaciones formales a Genaro García Luna, de inmediato saldrían los de la oposición a decir: ¡Dios mío, persecución política! ¡Échenos la mano, mundo! Así como pasó con Guaidó y etcétera en Venezuela, pues así saldrían así a decir: somos oposición y nos persiguen, aunque sean unos pinches puercos. Entonces, con esto le pudieron cerrar la boca absolutamente a los conservadores, al Partido Acción Nacional y etcétera. No fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que detiene a Genaro García Luna. Lo detiene un gobierno conservador, que es el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump es el que detiene a Genaro García Luna. Ahí lo vemos en pantalla diciendo, seguramente pensando en Genaro García Luna. En efecto, ahí lo tiene usted. Y me parece que, si bien es cierto, hay una problemática de falta de certeza jurídica para los mexicanos, el hecho de que este gobierno federal no esté persiguiendo a esos que destruyeron a México, que nos dejaron en la absoluta ruina, si bien es cierto que eso es una realidad. Sí creo yo, esa es mi más humilde opinión, sí creo yo, Antonio Ruiz, que se está actuando con cautela y responsabilidad. Y espacio, no irresponsabilidad. Con cautela y espacio, responsabilidad. Porque en efecto, punto número 1, saldrán a decir que es persecución. Punto número 2, podría quitarle la legitimidad a este gobierno.
Y el hecho de que lo esté haciendo Estados Unidos, pues qué bueno que venga desde allá. Ahora, en lo personal, interesante pregunta. Le cuestionan a López Obrador si consideraría que Felipe Calderón debe rendir cuentas. El presidente reitera, su postura desde el principio es que si los ciudadanos lo solicitan, que se lleve a cabo una consulta para investigar a los expresidentes y que así van a actuar. Solamente si los ciudadanos lo solicitan. A mí me parece que esto es como cuando uno está en la secundaria o en la prepa y está uno en un examen y hay cosas que uno ya sabe del examen. ¿Me explico? Hay cosas que uno ya tiene en el examen. Uno estudió para ese examen en la secundaria o en la prepa, en la secu o en la prepa, y ya lo estudió, pero por los nervios o vaya usted a saber, se nos olvidan ciertas cosas en el examen. Y nunca falta ese pajarito que ayuda, ¿no? Un compañero así de, ay no, la 5 es, acuérdate, y te soplan, ¿no? Pero te soplan sin darte la respuesta, ¿no? No sé, ¿no? Si la respuesta es, no sé, ¿no? ¿Quién es el padre de la patria, ¿no? Y la respuesta es Miguel Hidalgo. Pues simplemente tu compañero te sopla así de, como la delegación y ahora alcaldía Miguel, y es, pues sí, Miguel Hidalgo, y ya, ¿no? Te la soplan. Me parece que está haciendo lo mismo el presidente López Obrador. Él no quiere meterse en camisa de 11 varas, no quiere que suene esto a una persecución, y nos sopla a los ciudadanos de esta forma. Nos dice, yo no voy a buscar perseguir a estos tipos, no lo voy a hacer yo como presidente de la República, pero ustedes sí pueden, porque son el pueblo. Entonces nos está soplando el gobierno federal en esto, y nosotros podemos agarrar nuestro lápiz y decir, y en la 5 lo que vamos a exigir es consulta ciudadana, y lo que vamos a exigir es investigar a los presidentes. Eso es lo que exigimos como ciudadanos. Aquí hace falta que le entremos con todas las de todas. Que vayamos nosotros y digamos, vamos a buscar una investigación. Queremos que el gobierno federal investigue a los expresidentes. Y de resultar responsables, queremos que enfrenten a la justicia. Queremos, como mexicanos, certeza jurídica. Así nos sopla. Y luego, mientras está hablando de todo esto, el presidente López Obrador, sale otro nombre innombrable, y disculpe usted que sea tan reiterativo con nombre e innombrable. Sale un personaje de lo más oscuro que acaba de dejar su puesto en la Suprema Corte de Justicia. Al hablar sobre Genaro García Luna, sale también Eduardo Medina Mora. Espero que don David tenga la foto que le mandé hace un ratito de cómo salen los dos. Es que esta es la foto de los dos alegres compadres. En primer lugar, le preguntan al presidente López Obrador si van a tomar en cuenta el testimonio del general Galván, de tiempos de Calderón, sobre lo que sabía de Genaro García Luna y si hay alguna vinculación de Eduardo Medina Mora precisamente al cártel de Sinaloa. El presidente dice que hay una investigación en Estados Unidos. Y esto saca, pues, para muchos de la oposición, dice, pues, ponte a hacer tu chamba, López Obrador, ¿qué te pasa? ¿No? Esa típica que sacan de vez en cuando. Pero hay una cosa muy interesante. Pone el ejemplo claro, el caso de corrupción Odebrecht. El presidente dice, miren, Marcelo Odebrecht, cuando fue cuestionado en Brasil y en los Estados Unidos para que le redujeran no sé si fue Marcelo Odebrecht, pero él dice el señor Odebrecht, yo me imagino que es Marcelo Odebrecht, dice que aquí en los Estados Unidos, cuando enfrenta las consecuencias, pues simplemente dice, a ver, voy a cantar para que me reduzcan la condena. Y de ahí salen una serie de testimonios fuertes que condenan a muchos expresidentes de Latinoamérica y fuertes, altos funcionarios públicos en toda Latinoamérica. México pues ya sabe cómo son las cosas, ¿no? En ese entonces, cuando empezaron a salir estas acusaciones del caso Odebrecht, teníamos como presidente a Enrique Peña Nieto. Y pues usted cree que algo le iba a pasar
a Emilio Lozoya Austin en ese momento? Pues no. En Latinoamérica sí, hubo presidentes en la cárcel. Uno se suicidó en Perú cuando fueron a detenerlo. Imagínese usted así de grueso. Entonces, el presidente dice, es que estos son precedentes que podemos tener. Casi casi nos dice, tengan paciencia, porque con lo de García Luna van a salir muchos más datos. Lo que ocurre con Odebrecht ocurrió con el Chapo Guzmán, con Joaquín Guzmán Loera. Se llegan a acuerdos y etcétera. Y derivado de lo de Joaquín Guzmán Loera, tenemos el caso de Genaro García Luna. Vamos a ver cómo canta Genaro García Luna. Se lo decía. Ayer, según nuestros compañeros reporteros independientes que estuvieron en esa corte del Distrito Norte de Texas, era un Genaro García Luna muy nervioso, un Genaro García Luna vestido con el traje naranja de la prisión, encadenado de pies y manos, sumamente sometido, por decirlo así, que volteaba a ver a su familia constantemente, a sus 2 hijos adolescentes y a su esposa. Nos imagina, o sea, todos somos, mire usted, las acusaciones contra Genaro García Luna son muy fuertes. Uno, por mucho que pueda haber maldad en la humanidad, en la realidad tenemos, pues hay que decirlo con todas sus letras, tenemos sentido común al fin y al cabo, y llega el remordimiento. Si es culpable de lo que se le acusa a Genaro García Luna, también sería culpable de muchas muertes, de abrir junto con Felipe Calderón las puertas del infierno en México y de permitir a un cártel actuar con impunidad. En uno de los artículos e investigaciones de este fin de semana, me parece que es en la parte de Álvaro Delgado, la que escribe Álvaro Delgado, nuestro compañero periodista, se plantea en uno de los testimoniales que bajo órdenes de García Luna se detenían a personajes del crimen organizado y se entregaban a otro cártel. Y el otro cártel los asesinaba después de torturarlos. Imagínese tener eso en el corazón, tener eso en la conciencia. Le digo, hay gente que sí tienen un comportamiento sociopático, les encanta hacer daño, ¿no? Y les encanta el sufrimiento de otros. Eso existe en el mundo, pero en la mayoría de los seres humanos tenemos remordimientos, tenemos conciencia, al fin y al cabo. Yo dudo mucho que ese Genaro García Luna quiera arriesgarse a pasar el resto de su vida en prisión, porque a eso podría ser sentenciado. De 10 años a cadena perpetua. Imagínese usted. Creo que podría llegar a un acuerdo con la fiscalía. Y mire, no es que no pague las consecuencias García Luna, no se la van a dejar barata. Ya sabemos cómo son las autoridades estadounidenses. No crea que le van a decir, 10 años y ya, mano. En 10 años sales y con buena conducta menos como Javidú. No, aquí en Estados Unidos no es así. Pero puede enfrentar una situación muchísimo menos complicada que la cadena perpetua. No de 10 años, pero menos complicada. Y a partir de un Genaro García Luna, podrían caer muchísimos más. Y podríamos tener certeza jurídica los mexicanos. Bueno, también hubo un momento muy interesante en la conferencia mañanera. Nuestro amigo periodista Daniel Marmolejo le planteó al gabinete de seguridad, no solamente al presidente López Obrador, sino a todo su gabinete de seguridad, las palabras de Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué pasaría, esta cuestión, si Al Capone fuera presidente de los Estados Unidos? ¿Y qué pasaría si el Chapo Guzmán fuera el presidente de México? Para la reflexión, también comenta que el general Tomás Ángeles da Guajare, no sé si don David tenga una foto de archivo de Tomás Ángeles da Guajare, es un militar con una gran carrera, pero bueno, en tiempos de Felipe Calderón, directamente el general Tomás Ángeles da Guajare le advirtió
al entonces presidente Felipe Calderón el involucramiento del narco con el gobierno. ¿Y saben qué le pasó al general Tomás Ángeles de Aguajare? Pues lo obligaron a renunciar. Ahí tengo la foto, don David, a ver si nos la puede poner por ahí. Ahí está. Entre las fotos también. Ángeles de Aguajare, era su apellido. Bueno, esto genera entre los miembros del Gabinete de Seguridad varios comentarios. Ahí está don David. Pone la foto de este general. Por ejemplo, el general secretario de la Defensa dice que este es un hombre intachable, que tuvo un gran paso por el ejército mexicano, que se le reconoce muchísimo al general Tomás Ángeles de Aguajare, en definitiva. Y bueno, pues lo que preguntaba también nuestro colega Daniel Marmolejo es si se le va a rescatar de la ignominia, del rechazo que obtuvo en ese momento, y va a tener lo que le corresponde, pues la gloria en estos momentos. Pues él intentó salvar a México y no se lo permitieron. El general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, dice que eso no le corresponde a él, pero pues obviamente su leyenda continuará ahí. Mientras tanto, el presidente da una buena noticia, dice este es el intermedio de la conferencia mañanera. Dice que ayer ya se aprobó en comisiones del Congreso de los Estados Unidos el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, y parece que ya se va a votar en el pleno estos días, antes del 20, el 20 es viernes. Todo indica que va a ser favorable. Hoy es 18, miércoles 18, mañana es jueves 19 y el viernes es 20. Hoy, señoras y señores, se vota más bien esos artículos para el juicio político de Donald Trump. Hoy en la Cámara de Representantes, se llama aquí en los Estados Unidos, hoy en la Cámara de Representantes lo que se vota es si el presidente Donald Trump va o no al juicio político. Una Cámara de Representantes repleta de demócratas que se espera votarán en su gran mayoría o todos a favor de que Donald Trump sea llevado a juicio político. De ahí va a pasar a mediados de enero este juicio político a la Cámara de Senadores, en donde la mayoría son republicanos, en donde se necesitarían 67 votos para revertir, pues para más bien impugnar al presidente Donald Trump, para que le quiten su cargo como presidente, para que le quiten el fuero, por decirlo así, en este juicio de procedencia. Pero recordarle a la gente rápidamente, suenan poquitos votos, 67. Pero el Senado de los Estados Unidos es distinto al de México, no tiene tantos senadores, tiene 2 senadores por cada estado. Y son 50 estados en los Estados Unidos, en la Unión Americana. Por lo tanto, son 100 senadores, hay exactamente 100 senadores, 2 por cada estado. La mayoría son republicanos, así que pues la mayoría seguramente van a votar por Donald Trump. Y mire, estamos hablando de una diferencia de 67 a 33. Pues la verdad es que no vemos en qué vaya todo esto. Ahora, buena suerte de verdad, para México, para Estados Unidos y para Canadá. Yo tengo la mejor de las actitudes para que lo que dice el presidente López Obrador ocurra. Yo también creo que podría ocurrir. Esta es de las mejores intenciones, pero ya sabe cómo son los políticos en todas partes, no solamente en México, en todas partes del mundo. Así son. Yo esperaría que antes del viernes, antes de que se vayan a la Navidad, estos cuates, a la Navidad y al Año Nuevo, no crea que descansan nomás en Navidad, a la Navidad y al Año Nuevo, ratifiquen el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá. Pero estamos hablando de hoy. Hoy se vota el juicio político. Mañana quién sabe. Y el viernes también quién sabe. A ver si se ponen las pilas los demócratas y ratifican este acuerdo comercial. A ver si se ponen las pilas. Y bueno, ya de lo último, para que le descanse usted de esta voz de Antonio Ruiz, para que ya descanse un poquitito.
el tema verdaderamente controvertido de lo que ocurrió ayer con la senadora de Morena, Soledad Luébano, quien propone reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público para que se elimine la separación de la iglesia y el Estado. Sí, así es. Ahí le va otra vez. La senadora de Morena, Soledad Luébano, propone reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público para que se elimine la separación de la iglesia y el Estado. Cuando yo me enteré de esto, me dio mucho coraje, porque una de las guerras más cruentas que México ha enfrentado es la guerra de Reforma. Una de las guerras civiles más horrendas que México ha tenido es la guerra de Reforma. Y esta se da para poder garantizar una situación que es absolutamente propositiva, no solamente para México, sino para el mundo. La separación de iglesia y Estado. Imagínese usted, México fue parteaguas y pináculo de la democracia en pleno siglo XIX al separar a la iglesia y el Estado. Imagínese, estamos hablando de una sociedad completamente distinta a la que tenemos ahora. Estamos hablando de siglo XIX. Y México, siendo verdaderamente punta de lanza en el mundo, con el presidente Benito Pablo Juárez García, consigue reformar la ley para que la iglesia no tenga nada que ver con el Estado. Así tiene que ser. Y no me malentienda. Yo soy muy creyente. Yo amo a Dios. Pero verdaderamente estoy convencido que eso no tiene nada que ver con las cuestiones gubernamentales. Tenemos, en efecto, que separar esta situación. Está en la misma Biblia, está en el Evangelio. Le preguntan a Jesucristo que si Él va a pagar impuestos. ¿Qué opina Él? No que si va a pagar impuestos. ¿Qué opina Él de los impuestos? Y Jesús dice, bueno, pues dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso está en el Evangelio. Hay una diferencia ahí. Una cosa son los pinches romanos, en pocas palabras, y otra cosa es el imperio de Dios, cosa que también le asegura el mismo Jesucristo a Poncio Pilato cuando está siendo trasladado de un lugar a otro. Usted lo recordará, bueno, si leyó la Biblia. Bueno, esto es una situación histórica, ¿no? Se le acusa a Jesucristo de decir ser un rey, ¿no? En tiempos romanos, y él dice, yo soy rey, pero de los cielos, ¿no? Este no es mi reino, yo soy el rey del reino de los cielos, ¿no? Así de sencillo. Se burlan los romanos cuando lo crucifican y le ponen rey de los judíos en la cruz. Con eso quiero tratar de convencer a las personas que son muy religiosas y que creen que también debería haber pues una relación absoluta entre la iglesia y el Estado. Ya hemos visto que eso no funciona. Hemos visto que es una verdadera pendejada, en efecto. Hay muchos estados que enfrentan serios problemas, una problemática impresionante por no separar a su iglesia del Estado. En Europa, durante ese siglo XIX, hubo muchísimas guerras civiles precisamente por la diferencia, ni siquiera porque hubiera separación de iglesia y Estado, porque había diferentes religiones, porque el Estado quería implantar, por ejemplo, el catolicismo en Francia o en Inglaterra, y otros querían ser reformistas y otros querían ser protestantes. Y esto ocasionó una serie de muertes por toda Europa. Hoy ni se diga en el Medio Oriente, señoras y señores. La religión tiene que quedarse ahí en los cielos, con nosotros en nuestros corazones. Una cosa muy distinta es la política. Y me parece que es verdaderamente anacrónica esta propuesta de la senadora de Morena, Soledad Luébano. Ella dice que no es a título de su bancada. Dice que no tiene nada que ver con Morena. Dice, es a título personal, eso hay que aclararlo también. No es que hoy sale un reportaje en Proceso diciendo Morena pide la eliminación del Estado laico. No mamen, no es cierto. O sea, ahí sí. no fue Morena. No estoy defendiendo a Morena porque ya los hemos criticado aquí una y otra vez y les hemos dicho que la gente les va a pasar la factura con tanta irregularidad. Pero aquí sí, no mamen, ¿eh? No fue Morena, fue la senadora Soledad Luébano, y lo hago a título personal. Una propuesta de lo más anacrónica y, con todo respeto para la senadora, una propuesta de lo más estúpida. Verdaderamente estúpida propuesta de eliminar el Estado laico, de permitir que exista esta
unión entre Estado e Iglesia. Es lo más estúpido que he escuchado, yo creo que en el mes o en el año. No sé si no le parece lo más estúpido que he escuchado. Don David no, es lo más estúpido, lo más imbécil, lo más irrelevante además que hemos escuchado en todo el año. Imagínese usted que de pronto pueda participar la Iglesia directamente con el Estado. No, está cabrón. Y no, esta señora ni siquiera es de otra denominación cristiana ni nada. Ella dice ser guadalupana, estuvo en el PRI un tiempo, luego se pasó al PT y ahora está en Morena. Soledad Luébano. Bueno, pues a Soledad Luébano, de verdad, está muy mal, ¿eh? Muy mal. Usted no debería ser senadora, lo digo con mucho respeto. De verdad, no sabe de historia, no lo sé. Bueno, le mencionan todo esto al presidente López Obrador y la regañó con mucho respeto también. Yo no la estoy regañando, ¿eh? Yo estoy haciendo mi comentario que es fuerte, no quiero que suene pasado de tono ni que se ofenda a la senadora, pero yo sí creo que no debería ser senadora, ¿eh? Yo creo que esto es gravísimo, gravísimo, pero bueno. El presidente la regañó con mucho respeto. Le dijo una situación extremadamente clara, que eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio. Y tiene toda la razón, ¿no? Es anacrónica la propuesta. Hace más de siglo y medio tuvimos una guerra horrorosa, muchas muertes. Los conservadores, debido a esa guerra, nos trajeron a un príncipe austriaco para ser el emperador de los mexicanos. Y ahora nos sale con la pendejada de que quiere unir a la Iglesia y el Estado. Híjole, no, es que de verdad. Doña Ceci trajo un desayuno hace ratito. Nada más de acordarme de eso me está haciendo daño, Ceci. Nos invitó el desayuno, Ceci, hoy. Gracias a Doña Ceci. A don David y a mí nos invitó el desayuno y no vamos a decir de dónde. No, le voy a ser muy honesto, no fue muy saludable. Pues no fue. Pero bueno, nos estamos. No lo cocinó, Ceci. No estoy diciendo que su comida. Ella cocina muy saludable, me dice Doña Ceci. Sí. No se vaya por la tangente, Doña Ceci. No, pero me está haciendo daño, ¿eh? Voy a tener que ahorita tomarme un Alka-Seltzer, un Saldivas Picot, porque. Bueno, antes de que concluyamos esta primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, le queremos pedir su apoyo. Le queremos pedir su ayuda. Le queremos pedir que